A todos los padres aquí presentes, feliz Día de los Padres. Esperamos que se la vayan a pasar muy bien, que los chiquen de una manera muy especial, con un bistec o algo especial, ¿verdad? Pero que los chiquen. Y como padres sabemos que es un gran privilegio ser un padre, pero también es una gran responsabilidad. Con cada privilegio hay una gran responsabilidad y sobre todo nosotros los varones padres tenemos siempre que estar conscientes que nosotros tenemos el privilegio de reflejar con nuestra manera de ser como padres, debemos de reflejar la manera de ser de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que seguir el patrón de nuestro Padre Celestial al nosotros criar a nuestra familia, a nuestros hijos. Ese es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Tener ese privilegio de yo poder seguir el patrón de mi Padre Celestial al criar a mis hijos, a mi familia. Bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos entender. Y en el mensaje en el que vamos a estar meditando esta mañana, vamos a ver la paternidad a la apóstol Pablo. ¿Okay? Ahora tal vez ustedes digan, no, el apóstol Pablo fue padre, tuvo hijos, yo no veo nada de eso en la Biblia. Bueno, es algo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos si tuvo hijos o no tuvo hijos. Lo que sí se cree es que él ha de haber estado casado, porque era uno de los requisitos para llegar a ser o para ser parte del Sanedrín, ser parte de la Corte Suprema de los Judíos. Tenía que tener una esposa, ¿verdad? Entonces se cree que con su conversión pues perdió todo, ¿verdad? Perdió todo. Pero pues eso son conjeturas, ¿verdad? No sabemos con seguridad, ¿verdad? Y si tuvo hijos o no tuvo hijos. Pero en este caso, aquí al estar hablando y al usar al apóstol Pablo como un ejemplo de paternidad, de cómo ser un padre para nuestros hijos, él está usando esto, ¿verdad? En su relación con la iglesia, porque recuerden ustedes que las iglesias, pues él fue el fundador de muchas de estas iglesias, como la de Tesalónica. Él fue el fundador y estuvo ahí mientras se podía organizar la iglesia, establecer ancianos, liderazgo y todo eso. Entonces él convivió y vivió con ellos por tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí a los tesalonicenses, escribiéndoles, les dice que ellos son testigos de cómo él vivió entre ellos. Y dice, y yo traté con ustedes, los traté a ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Y luego ya da ahí, ¿verdad?, las características de cómo él los trató a ellos, cómo trató él con ellos, dice, y que es la manera en la que un padre debe de tratar con sus hijos. Entonces vamos a estar considerando eso hoy en el Día de los Padres, ¿verdad? Para que así podamos, como es necesario, tanto los padres como las madres, siempre tenemos que estar conscientes de que yo tengo que estar mejorando y tengo que estar mejorando, que nadie de nosotros podemos decir, yo ya lo alcancé. Al contrario, ¿verdad? Lo mismo que el apóstol Pablo, él mismo decía, yo no lo he alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Así también nosotros, yo no lo he alcanzado, yo no he podido verdaderamente ser el padre perfecto, pero yo prosigo, yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando para poder cada vez honrar más a Dios en el privilegio que Él me ha dado de ser un padre, porque tenemos que verlo ahora como un gran privilegio. Entonces, paternidad al apóstol Pablo, en el versículo 11 dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo es ese trato que el apóstol Pablo tuvo con los
creyentes ahí en Tesalónica y que lo asemeja al trato que un padre tiene con sus hijos. Bien importante eso, porque pues recuerden, como les decía, era el gran privilegio que tenemos de nosotros representar al Padre Celestial como padres terrenales. Por eso se dice, ¿verdad?, que cuando alguien creció en un hogar donde el padre no fue un buen padre, entonces esa persona cuando crece batalla para poder confiar en el Padre Celestial, para poder confiar en Dios Padre. Batalla. ¿Por qué? Por las experiencias negativas que ya tiene en su conciencia acerca de un padre. Ya las tiene y tiene que eliminar aquello. ¿Cómo? Verdaderamente llegando a conocer al Padre Celestial y ver que no es lo mismo que el Padre terrenal. Entonces, aquí, ¿verdad?, vamos a ver las maneras en las que, cómo trató el apóstol Pablo con los creyentes en Tesalónica, y que lo pone como un ejemplo del trato que un padre tiene con sus hijos. Y primeramente vamos a ver en cuanto a su conducta, ¿okay? La conducta, que es bien importante, el cómo nosotros como padres nos conducimos. Eso es lo que significa la conducta, cómo nos conducimos en nuestra vida. Nuestra conducta, cómo ven nuestros hijos nuestra conducta. Y vamos a ver aquí el apóstol Pablo cómo él da testimonio de cómo él se condujo ahí entre los creyentes, en los cristianos. Y dice: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. ¿Se fijan? Entonces está usando el apóstol Pablo esto y dice: miren, yo y mis asociados, los que fueron misioneros juntamente conmigo para establecer esta iglesia, nos hemos comportado como un padre se comporta. ¿Y cómo es esto? De una manera santa, justa e irreprochable. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, varones, padres? ¿Será algo posible vivir de esa manera? ¿Sí o no? Todos calladitos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible vivir de una manera santa, justa y irreprochable? No tengan miedo de decir que sí. Porque si tienen miedo de decir que sí, se están dando permisos para no vivir así. Se están dando permiso, se están excusando. Ahora, ¿quién está diciendo que vivió así? ¿Jesucristo o un hombre? 100% hombre y nada más hombre. ¿Quién es? Pablo y sus asociados. Entonces, si ellos, siendo igual que nosotros, pudieron vivir así y pueden dar testimonio y pueden decirle: ustedes son testigos. Porque muy fácilmente, ¿verdad?, ellos están comprometiendo, diciendo: ahora, si no es así, díganos. Si verdaderamente no vivimos de esta manera, díganos. No, pues lo más seguro es que nadie pudo decir nada. No, decir: no, sí, yo sé, ustedes fueron ejemplo para nosotros a seguir. En cuanto a santidad, en cuanto a justicia, en cuanto a ser irreprensibles, irreprochables. Ahora, nosotros como padres debemos de desear vivir así, porque únicamente deseándolo lo podemos llevar a cabo. Ahora, yo entiendo el por qué podemos, cuando yo les pregunto: ¿se puede vivir de esta manera? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Sí y no. ¿Por qué? No, porque por mí mismo, con mi humanidad, no puedo yo vivir así. En mi carne, en mi naturaleza caída, yo no puedo vivir una vida santa, justa y irreprochable, ¿verdad? Pero en el Espíritu,
En Cristo, ¿verdad que todo lo puedo en Cristo? Porque Él es el que me va a fortalecer, Él es el que va a hacer posible que yo viva semejante a Él. Jesucristo vivió una vida santa, justa e irreprochable, y dice que esa es la meta de nosotros y el ideal de nosotros, el de ser más semejantes a Cristo Jesús. Por eso les digo, el deseo de nosotros tiene que ser, sí, yo quiero ser más así. Yo quiero vivir una vida más santificada, más justa, más irreprochable, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida, y más como padre. ¿No creen ustedes que vamos a ser de gran bendición para nuestros hijos si vivimos así? ¿Sí o no? Amén. Sí, vamos a ser de gran bendición para nuestros hijos si vivimos así. Como lo opuesto va a ser de un impacto muy negativo. Porque pues ellos que viven con nosotros pueden ver exactamente cómo vivimos. Y pueden ver, y entonces lo único que hacemos es que los impactamos negativamente. Así los impactamos positivamente y de la otra manera los impactamos negativamente. Porque aquí estamos viendo una vida espiritual. Una vida espiritual. Y la otra alternativa es una vida carnal. Y en esa vida carnal está la tentación de vivir por apariencia. Nomás por apariencia, que es a lo que le llamamos vivir como los fariseos. ¿Verdad que los fariseos parecía que vivían una vida santa, justa y irreprochable? ¿Verdad? Si han estudiado a los fariseos, así parecía que ellos tenían esa clase de vida. Y sin embargo, no era así. Jesucristo les hizo ver que no era así. Que todo lo de ellos era apariencia, pero no era realidad. Y eso es a lo que le llamamos el legalismo, el vivir nada más como fariseo, aparentando ante las demás personas, pero no siendo una realidad interior. Y aquí vemos, ¿verdad?, una realidad interior, porque fíjense, vamos a ver cada una de estas características en cuanto a la conducta. Era la conducta de Pablo y debe ser la conducta de nosotros como padres, porque puesto que él lo está usando como ejemplo. Santa. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la condición del corazón. Es la condición del corazón, que quiere decir separado de la carne. Separado de la carne. ¿Sí? Entonces, el vivir una vida santa no es como la de los fariseos, de apariencia, de que es nomás por fuera. La verdadera santidad es de corazón, es interior. Y entonces se manifiesta al exterior. Pero lo contrario es hipocresía, es falsedad, es religiosidad. Cuando uno dice, bueno, pues tengo que vivir así, tengo que hacer esto así, porque luego, pues para que vean que yo sí soy un buen cristiano. Y eso es falsedad, eso es religiosidad. Y podemos nosotros criticar y condenar a los religiosos de otras iglesias, pero podemos estar igual, nada más que en otra iglesia. Y ser igual de religiosos. Entonces aquí, ¿verdad? La santidad es la condición del corazón, separados de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque, hermanos, ¿tenemos enemigos espirituales? ¿Sí o no? Ok, la Biblia dice que tenemos a Satanás y tenemos al mundo, ¿verdad? El mundo es el sistema, que Satanás está detrás de ese sistema social que está en realidad en contra de los principios, la moral, la ética, los valores cristianos, y que están tentándonos, y dice que también tenemos como enemigo a la carne, a nuestra naturaleza caída. ¿Okay? Ahora, de todos esos, ¿cuál es el enemigo más peligroso de todos? El que está dentro de nosotros, la carne, nuestra naturaleza. Porque todos los que están afuera, ellos están invitando a nuestra carne, están tentando a nuestra carne. ¿Se fijan? Y entonces nuestra carne es la que va a decir, sí, vente, te amo, te deseo, te quiero, vente. Y ahí es donde entra la guerra espiritual entre el espíritu y la carne, el espíritu del Señor que dice, no.
Sepárate de las cosas carnales, de todo eso sepárate. Y cuando uno se separa, la verdadera santidad es cuando yo me separo de las cosas del mundo, me niego a seguirlas por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo en realidad, en adoración verdadera, en espíritu y en verdad, esa adoración en la que yo verdaderamente entro a su presencia en su palabra, en oración, en meditación, en cántico, en estudio de su palabra, y eso me lleva a servirlo a Él. Entonces, cuando verdaderamente eso pasa en mi vida, aquí estoy ya separado. Estoy separado. Pero cuando eso no es una realidad, no estoy separado, nomás soy religioso, en el que puede ser que nomás no falto a la iglesia. Vengo a la iglesia, pero en realidad no ha habido una santificación, una condición del corazón que verdaderamente está separado de las cosas pecaminosas con el propósito de servir a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, así es como nos conducimos nosotros con ustedes, como un padre con sus hijos, dice. Entonces, como padres nosotros, que somos padres, debemos de que nuestros hijos vean modelado la verdadera santidad. La verdadera santidad, que lo vean modelado en nosotros, porque se dan cuenta, ellos se dan cuenta cuando es algo falso y cuando es auténtico. Y la gente también se da cuenta. Por eso mucha gente dice, no, sí, esa persona sí, yo sí le creo, esa persona sí le creo que es cristiano, pero a fulano, no, hombre, ese ni, no, hombre, ¿qué? Y ellos mismos se dan cuenta también, ¿verdad? Cuando una persona es falso. Y dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo vivieron ellos como un padre con sus hijos de una manera justa, ¿ok? Una manera justa es el fruto del corazón. El fruto de esa condición de santificación, de santidad, entonces es vivir una vida justa, en justicia, en correcta relación con Dios. ¿Okay? Entonces es el estilo de vida espiritual. Estilo de vida espiritual. Porque nomás hay esos dos estilos de vida, el estilo de vida carnal y el estilo de vida espiritual. Y el apóstol Pablo dice, nosotros nos conducimos entre ustedes espiritualmente, así como un padre con sus hijos. Entonces nosotros como padres es necesario que nuestros hijos puedan ver que nosotros nos conducimos espiritualmente también. Espiritualmente, porque ellos se van a dar cuenta si verdaderamente nos conducimos espiritualmente o es una falsedad. Y luego dice, ¿verdad?, que irreprochable. Irreprochable quiere decir el testimonio ante el mundo. O sea que no había nadie que pudiera decirles, oh, son hipócritas, oh, son mentirosos, oh, en realidad no viven lo que creen, ¿no? Irreprochable. Y la gente decía, no, sí, verdaderamente a ese sí se la creo. A ese sí se la creo, a Pablo, fulano, a ellos sí se la creo, pero a ese, no, hombre, ¿qué lo voy a creer? Ahí es cuando una persona es reprochable, que tienen, como luego decimos, cola que les pisen. Pero Pablo dice, ustedes se dan cuenta, y los pone como testigo, y dice, pongo como testigo a Dios y a ustedes, que nosotros nos conducimos de una manera santa, justa e irreprochable como un padre ante sus hijos. Entonces nos da ese gran reto a nosotros como padres, a que podamos nosotros vivir así. Y como líderes espirituales en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad y privilegio de demostrar que somos genuinos, que somos reales, que nuestro cristianismo no es solo del día domingo, pero que es para el lunes, para el martes, para el miércoles, para todos los días de la semana. Yo continúo siendo la misma persona. No nomás soy diferente aquí en la iglesia, y luego diferente en la casa, y diferente en el trabajo, y diferente. Igual soy. Eso es el ser genuino. ¿Okay? Entonces es absolutamente esencial que nuestros hijos vean
que no solo adoramos aquí en la iglesia, sino que adoramos en la casa también. Que nos vean en la casa, que entramos en la palabra de Dios y oramos y cantamos y meditamos en cantos cristianos. Porque es triste, como por mucho tiempo mi esposa y yo fuimos líderes de jóvenes y en ocasiones jóvenes nos decían, no, pues allá en mi casa que esto y que lo otro y que pues se oye música mundana, ahí ponen en la radio la música mundana y pues como diciendo, pues yo no voy a regañar a mis papás, dice, pero pues a ver usted, hágalo, hagan algo porque es contradictorio lo que aprendemos aquí y luego lo que vemos ahí en la casa. Entonces, como padres tenemos que ser genuinos y vivir de la manera que la Biblia dice, no de la manera que yo pienso, opino o creo, no, de la manera que la Biblia dice. Siempre el ideal es yo someterme, no pelearle a la palabra de Dios, no alegarle, no contradecirla, sino someterme. Que nuestros hijos vean que no tan solo leemos, abrimos la Biblia aquí en la iglesia, sino lo hacemos en la casa también, que en la casa oramos también, o nomás aquí, en todos lados, que vean que para nosotros es un estilo de vida, es una realidad en nuestra vida. Entonces, esto el apóstol Pablo dice, así es como un padre debe de tratar con sus hijos, con una conducta santa, justa y irreprochable, que los hijos puedan ver esa conducta en la vida de sus padres. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, pues puede ser que nos sintamos culpables porque decir, y es bueno que nos sintamos culpables porque quiere decir que estamos conscientes que hay lugar para mejorar. Que hay lugar para mejorar, porque en realidad, pues para mí sería una mala señal que alguien diga, oh sí, yo estoy viviendo así, yo ya esto y ya lo otro, cuando en realidad hay lugar por eso el apóstol Pablo, él podía decir, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia adelante, ¿verdad? En la vida cristiana. Así también uno debe de proseguir adelante en luchar para que el día de mañana yo sea más semejante a Cristo y los días que el Señor me dé yo pueda ir progresando en la condición espiritual de mi vida, entendiendo que la santidad es un estado del corazón que luego se manifiesta en una vida justa, una vida que se ve que está en correcta relación con Dios y por lo tanto es una vida con un buen testimonio ante el mundo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? El testimonio, el ejemplo que nosotros somos para nuestros hijos, ¿verdad? Como fijan ese cuadro, ¿verdad? Qué bonito, dice, nada es tan contagioso como el ejemplo. Y ahí vemos, ¿verdad? Al niño, ahí siguiendo el ejemplo. Ellos están viendo exactamente qué hace uno, qué no hace, cómo se comporta, cómo habla, qué dice, qué no dice. Y ellos siguen el ejemplo. Eso es lo que se ha dicho, que los niños aprenden más, los hijos aprenden más del ejemplo que de las sermoneadas que les demos. Del ejemplo. Bien importante. Ahora, muchas veces, y lo leí ahora que estuve preparando, en la preparación del mensaje, existe la idea de que sí es cierto, ¿verdad? El gran poder que tiene el ejemplo, pero algunos lo ponen como que es lo único que necesitamos. Usted dé el buen ejemplo y no más. Ya con eso va a ser suficiente. Pero la palabra de Dios, y en este pasaje que estamos analizando, no dice que sea suficiente, que eso sea todo. Ese ejemplo que dio el apóstol Pablo para los tesalonicenses, y así también nosotros con nuestros hijos. No es nomás suficiente el darles un buen ejemplo y ya,
sino que aquí, ¿verdad? En este pasaje se nos dice que también como padres debemos de envolvernos en la vida de nuestros hijos, que es algo, ¿verdad?, que muchas veces por la cultura que traemos tal vez como hispanos, latinos, mexicanos, vemos que nuestro padre principalmente tendía tal vez a ser nada más una persona que se responsabilizaba por proveer. Ya con que tengan que comer, un techo y ya no me molestan. Y no se envolvía en los detalles de la vida de los hijos. Y que muchas veces nosotros también podemos estar practicando la misma cosa con la excusa de decir, es que salgo bien cansado del trabajo. Y es que yo trabajo muchas horas y pues no, yo no puedo. Yo no puedo envolverme porque pues necesitamos el dinero, porque si no, ¿cómo vamos a pagar por el Wi-Fi? Y vamos a pagar por esto y ¿cómo vamos a pagar por lo otro? Cuando en realidad lo que necesitan nuestros hijos es al padre, más que al Wi-Fi y que a las maquinitas y que esto y que el otro. Necesitan a uno, ¿verdad? Como padre, que verdaderamente esté ahí. Entonces, el punto número 2, vemos que Pablo habla de su participación en la vida de los creyentes en Tesalónica. Y al estar hablando de la vida, en su participación en la vida de los tesalonicenses, él dice, así como un padre con sus hijos, entra y participa con ellos. ¿De qué manera? Dice, como trata un padre a sus propios hijos, dice, los hemos ay. Vamos a empezar aquí para que no se destrampe. Ok. Ahí va. Ay. Última vez, la última oportunidad que le damos, ¿verdad? Ok. Dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Okay? Entonces dice que no tan solo ellos fueron un buen ejemplo para ellos, ¿no?, con su vida santificada, viviendo en justicia y dando un buen testimonio, sino que también participamos, nos metimos en la vida de ellos. Y cuando fue necesario, los animamos. Cuando fue necesario, los consolamos. Cuando fue necesario, los exhortamos. Entonces, esas 3 cosas tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos como padres. Y podemos cometer el gran error que podemos cometer de pensar, es que yo no tengo tiempo, hay la mamá que lo haga. La mamá, yo allá afuera haciendo dinero, y la mamá pues para eso hay que se quede en la casa, para que ella sea la que haga todo eso. No, es un error que podemos cometer. Ellos necesitan al Padre, así como nuestro Padre Celestial no le deja la responsabilidad a nadie más, Él se responsabiliza por el rol que Él tiene como Padre Celestial. Así también nosotros debemos responsabilizarnos por el rol que tenemos como padres terrenales también. Entonces dice que animando, consolando y exhortando. Vamos a entender, ¿verdad?, estos, porque así es como un padre se convierte en una influencia positiva para sus hijos. ¿Cómo? Animándolos, consolándolos y exhortándolos. ¿Qué es animar? Bueno, vamos a ver algunos sinónimos de esta palabra, ¿verdad? Animar significa aprobar, apoyar, alabar, ayudar, alentar, evalentonar, inspirar. Todo eso, ¿verdad?, significa animar. Y nuestros hijos necesitan que nosotros los animemos. Que nosotros los animemos. ¿Por qué? Porque van a encontrar en la vida muchos desafíos. Y esos desafíos
pues producen inseguridad de que si lo hago o no lo hago, no, yo creo que no lo voy a poder hacer y esto y lo otro. Y tiene uno que animarlos, animarlos. ¿Cuántas personas hoy en día hubieran deseado que sus padres los hubieran animado a haber hecho una carrera? Y no los animaron. No los animaron. ¿Por qué? Porque a ellos no los animaron en su casa. Y así se va la cadenita. Pues no, pues ¿qué tiene? No, a mí nunca me animaron y mira, me estoy bien y yo salí bien, pues ¿para qué yo no necesito animarlos? Y se va, ¿verdad? En cadenita, la cadenita, cuando tenemos que animar a nuestros hijos a tantos retos buenos que hay en la vida y que nosotros podemos animarles y decirles, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú verdaderamente quieres lograr esto y quieres hacer esto, lo puedes hacer. Porque en Cristo lo podemos hacer. Si consideras tú que esa es la voluntad de Dios para tu vida, que tú tomes esta carrera, que tú vayas al colegio, que tú hagas una maestría, hagas un doctorado, claro que lo puedes hacer. Se les anima. Entonces se les apoya como en cosas sencillitas, ¿verdad? Porque a los hijos, ¿verdad?, les da una gran felicidad cuando uno los anima, como simplemente algo tan sencillo, ¿verdad?, que le diga, qué bueno, ya pudiste tú solo en la bicicleta, y ellos bien contentos, ¿verdad?, de que están ya solos pudiendo. Ya ves, te dije que sí ibas a poder, te caíste varias veces, pero te seguí animando de que sí podías, sí se puede, y ahí estás ya manejando la bicicleta por ti solo. Y entonces, desde chicos empezar nosotros a practicar el animar. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y por eso tiene que ser algo espiritual, porque en la carne tendemos a ser nada más negativos. ¿Cómo no? ¿A poco no se puede andar en la bicicleta? Si está fácil, mira, yo veo otros niños más chiquitos que, tú eres que no sirves para nada. Y muchas veces somos nomás negativos. Cuando en realidad lo que necesitamos es animar y estar ahí, ¿verdad? Estar ahí porque ellos sienten para ellos es una bendición que uno esté ahí animándolos. Yo experimenté últimamente, ¿verdad? Mi nieta, ¿verdad?, tomó esas clases que dan en el rec de la ciudad de ballet. Y cada vez que hacía una vuelta, como le decía, nos volteaba a ver como diciendo, ¿qué tal? Se ponía muy contenta. Y ya después acabó esas clases y entró a las le llaman las pataditas, que es como karate, ¿verdad? Y les enseñan. Y cada vez que lo hacía bien, bien contento. Entonces, animarlos desde chicos en cosas pequeñas y luego irlos animando en cosas mayores, pero debemos de estar ahí. Debemos de estar ahí para estarlos animando, porque se necesita. Dice, Moisés sirvió como una figura paternal para Josué. Y ya cuando Moisés estaba a punto de que el Señor se lo llevara o lo enterrara o lo que haya sido desapareciera y se iba a quedar Josué como líder del pueblo de Israel, entonces lo anima y le dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿No creen ustedes que Josué necesitaba palabras de ánimo? Fíjense nomás lo que iba a tomar al pueblo de Israel. Un pueblo que dice la Escritura era terco, de unos tercos y necios, que le fue tremendamente duro para Moisés. Si Moisés pudo soportar todo eso nomás porque confió en el Señor y sabía que el Señor estaba con él, nada más, que todo lo podía porque el Señor estaba con él. Y ahora pues le dice a Josué, sabiendo que iba a tener toda clase de situaciones negativas con el pueblo de Israel, le dice, sé fuerte y sé valiente,
Así que les digamos a nuestros hijos que los animemos, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo, sí. No te desanimes porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Que los podamos animar en vez de nomás criticar. Que los podamos animar. Ahora, dice ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo que así como fue, como trató él con ellos, animándolos, consolándolos. ¿Qué significa consolar? Bueno, es lo que significa aliviar, aligerar, calmar, suavizar, tranquilizar. Y téngalo por seguro que sus hijos van a necesitar que usted los consuele. Van a necesitar que usted los consuele. ¿Por qué? Pues porque van a tener toda clase de decepciones. Desde chiquitos van a tener decepciones. Simplemente están volviendo al ejemplo de la bicicleta. Que empiezan y sienten que ya la hice y ¡pum! Se caen. ¡Ah, no, ya no quiero! Ya está decepcionado de sí mismo, decepcionado de la bicicleta. Yo nunca voy a poder. Entonces ahí tiene uno que entrar, ¿verdad? Consolarlos y mírame esto. Entonces ahí el consolar es como el rol de un consejero que entra y empieza a consolarlo, ¿verdad? A que salga de ese negativismo y pueda otra vez ver con esperanza un mejor futuro. Entonces los empieza uno a consolar. Y órale, otra vez, vámonos a la bicicleta, súbete, no, todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Y ahí va a estar uno animando y consolando, animando y consolando, animándolos y consolándolos, ¿verdad? Y ahí es como les digo, que no importa qué edad tengan ellos. Es una de las cosas que ya yo como abuelo aprendí, que ser padre nunca se termina. Porque sigue con los hijos y con los nietos también. Y sigue con los nietos, nunca se termina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nomás seguir mejorando, seguir aprendiendo, seguir afilándonos más y más y más y más, porque eso nunca se va a terminar. Y tenemos que consolar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, va a haber necesidad de que se les consuele. Va a haber necesidad. Fíjense cómo nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, que Él nos consuela a nosotros. Dice ahí en 2 Corintios 1:3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Se fijan? Ahora, una de las características que presenta aquí para que uno practique la consolación es que debe de tener uno compasión. Si uno no tiene compasión, ¿cuál va a ser la reacción de uno ante el fracaso de un hijo? No, pues yo sabía, no, pues es que tú no, y esto y para allá, yo te dije, y para acá y para allá, no, ya no. Ya, olvídalo conmigo ya estuvo. Y entonces no hay esa compasión, esa gracia como la tiene nuestro Padre Celestial, que ¿cuántas veces nos consuela? Dice ahí. Siempre. Dice, Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Siempre es siempre. Él no dice, no, ya estuvo contigo. ¿Verdad que no dice eso? No, dice que siempre nos consuela. Siempre nos consuela. Él va a estar ahí para consolarnos ante un fracaso. Ahí va a estar para consolarnos. Una pérdida, un dolor, lo que sea. Él va a estar ahí para consolarnos. Y así, ¿verdad? Nuestros hijos en todas las edades van a necesitar que ser consolados. Que tiene usted a su hijo varón, a su hija, señorita, ¿verdad? Que perdió el novio, perdió la novia y están bien tristes. Hay que consolarlos y no nomás decirle, ya pasará, hombre, no le exageres, no es nada. Compasión, ¿verdad? Y que podamos nosotros verdaderamente buscar la manera espiritual de consolarlos. ¿Por qué? Porque su dolor es real, es verdadero. Entonces tenemos que consolar como el Padre nos consuela en todos nuestros sufrimientos, dice, en todos nuestros sufrimientos.
Él nos consuela. ¿Okay? Bueno, y luego dice también el apóstol Pablo que exhortando, ¿okay? Vemos que está dando ejemplos de cómo él se envolvió en las vidas de los hermanos en Tesalónica. Y dice que él los animaba, los consolaba y los exhortaba. ¿Okay? Y dice, así como un padre lo hace con sus hijos, un padre también hace lo mismo, los anima, los consuela, los exhorta. ¿Qué quiere decir exhortar? Persuadir, regañar, insistir, empujar, rogar, ¿verdad? Y esto es más claro, se entiende de esa manera, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, eso también es parte de lo que debemos como padres hacer. Nuestro Padre Celestial, vemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo exhortó al sumo sacerdote Elí. Y lo exhortó, lo persuadió, lo regañó por el comportamiento de sus hijos, que no estaban comportándose como deberían de comportarse, y más porque eran sacerdotes también. Y estaban viviendo vidas inmorales, estaban haciendo toda clase de chuecuras y de inmoralidad. Y entonces el Señor lo trató de persuadir de que hiciera algo, que detuviera a sus hijos. Lo regañó, le insistió, lo empujó, le rogó, le advirtió, hizo todo, ¿verdad?, lo que fuera posible como padre para con un hijo terrenal. Y dice, ¿verdad?, la Escritura, él sabía, es Dios hablando, dice, él sabía, Elí, el sumo sacerdote, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. ¿Se imaginan caer en ese juicio? En el que Dios dice, ni nada ni nadie va a poder evitarlo. Va a caer mi juicio sobre esa familia y punto, agárrense. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Por eso es bien importante que la exhortación de nuestro Padre Celestial la escuchemos, y también la exhortación de nuestros padres terrenales la escuchemos. La escuchemos, la exhortación de nuestros padres terrenales, porque si no, nos vamos a meter en problemas con Dios, con el Padre Celestial. Nos vamos a meter en problemas. Y ahí es lo que está diciendo. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, el ejemplo del apóstol Pablo y sus allegados que juntos sirvieron para establecer la iglesia de Tesalónica y que convivieron y pasaron tiempo ahí para desarrollarla. Y dicen ahí, ustedes saben cuál fue nuestra conducta. Ustedes saben que nuestra conducta, vivimos en santidad, vivimos en justicia y tuvimos un buen testimonio. Y ustedes saben que nos envolvimos en las vidas de ustedes y les ministramos de acuerdo a su necesidad. Si era animándolos, los animamos. Si era consolándolos, los consolamos. Si era exhortándolos, los exhortamos. Dice, así como un padre lo hace con sus hijos. Ahora, para terminar, déjenme, les presento este pasaje en una paráfrasis para que vean que todo lo que dije casi en una hora lo podríamos haber dicho nomás leyendo este pasaje. No me vayan a apedrear después de esto, ¿verdad? Dice, ¿saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos? Los animamos a ser valientes ante los desafíos de esta vida. Los consolamos calurosamente ante sus sufrimientos. Y también los exhortamos a que vivieran como deben de vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Así es que este es un gran reto para nosotros, ¿verdad? Como padres, el que nosotros veamos que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta,
y que vivamos y tengamos una conducta como la de Pablo tuvo ahí con los de Tesalónica, y que podamos también participar en la vida de nuestros hijos como lo hizo Pablo también en la vida de los tesalonicenses. Bueno, vamos a terminar orando, pero vamos a orar por los padres, y por eso les voy a pedir a los padres que están aquí presentes que pasen al frente para orar por ustedes. Vénganse, padres. No le hace. Ya ven, hasta Jonathan ya lo andaban haciendo padre, era decir, no, es que eres bien padre, Jonathan. ¿Alguien más? Chuy, ¿se te olvidó que eras o qué pasó? Bueno, para recordarte que sí eres. Ok, bueno, yo le voy a pedir a mi esposa si le prenden ese micrófono, por favor. Ese de a ver si está prendido. A ver, déjame ver. Bueno, probando. Anda. Mi esposa va a orar por todos nosotros, los padres que estamos aquí presentes delante del Señor y delante de ustedes. Vamos a ponernos de pie todos para ir al Señor en oración. Primeramente, feliz día a los padres a todos. Dios les bendiga ricamente, y a mi esposo, pues principalmente. Te alabamos, Señor, Padre Celestial, porque tú eres grande, poderoso, eres misericordioso con nosotros y también muy compasivo, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre provees para todas nuestras necesidades, Señor. Nada nos falta. Gracias, Señor, porque has sido un Padre grande, amoroso y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos tu ejemplo de seguir. Sabemos que a los padres aquí, ese es su mayor deseo de cada uno de ellos, Señor, pero sabemos que no es posible por ellos mismos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos de una manera muy especial, que ellos lo puedan ejercer todos los frutos, el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que así puedan ser de bendición para cada uno de sus hijos, para sus familias. Señor, te damos gracias por todo lo que ellos hacen a diario, Señor. Gracias porque nos han enseñado a sus hijos cómo honrarte, cómo alabarte, cómo seguir tu ejemplo también, Señor. Sabemos que ellos están en esa lucha. Pedimos, Padre, que tú los sigas llevando de la mano con ternura y con compasión, y también, Señor, para que ellos puedan lo mismo hacer con sus hijos, Señor. Gracias por cada uno de ellos que está aquí, porque escogió este lugar en esta mañana para honrarte y glorificarte y para dar un buen ejemplo a sus hijos. Amén. Pedimos, pues, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los hijos también, Señor, a que seamos agradecidos por todo lo que ellos hacen, Señor. Que notemos los esfuerzos que ellos hacen, y también, Señor, como esposas, que también seamos animadoras de ellos, que también, Señor, seamos ayudadoras de la gran tarea que ellos tienen, porque sabemos que es algo pesado. Gracias, Señor, porque les has dado esta ayuda idónea, que así seamos, Señor, la ayuda idónea que cada uno de ellos necesita. Bendice, pues, Señor, este día, y que cada uno de ellos pase un día muy bendecido y muy celebrado por todo lo que ellos hacen, y también, Señor, por todo lo que tú harás en sus vidas de ellos de hoy en adelante. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Feliz Día de los Padres. Y así quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga y tengan un buen tiempo en compañía de sus seres queridos.